La automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia, sin ninguna intervención por parte del médico. Por otro lado, existe la automedicación responsable. Esta puede ser conveniente si se utiliza para tratar síntomas menores como el dolor, la fiebre, la acidez de estómago y el resfriado, siempre y cuando se utiliza durante un tiempo limitado. De hecho, existen medicamentos que no necesitan receta médica y que se pueden comprar fácilmente en las farmacias. Sin embargo, que un medicamento no requiera receta médica para ingerirlo no quiere decir que sea inofensivo y no pueda resultar perjudicial. Por lo tanto, siempre se debe consultar al médico para que brinde una prescripción médica. Es por ello que para hablar sobre esta situación tan cotidiana cuando nos enfermamos, nos acompaña un experto en el tema. ¡Bienvenido! Perfecto, y es que esa es la pregunta, ¿qué tan responsables somos a la hora de automedicarnos? Porque quieras o no, a veces se nos pasa la mano. Y para hablar sobre el tema nos acompaña un especialista, él es el doctor Carlos Alberto Escalante, él es médico psiquiatra, especialista en salud y salud mental. Doctor, bienvenido, qué gusto recibirlo. Muchas gracias, con todo gusto aquí estoy para que hablemos un poco de la automedicación, pero en un sentido amplio. Perfecto, doctor, la nota mencionaba algo, responsabilidad a la hora de automedicarnos, y decía ahí como el dolor, porque muchas veces vamos a la tienda y dicen, me duele la cabeza, me tomo una pastilla para el dolor de cabeza. ¿Qué tan bueno es eso? Mire, ya que usted mencionó el término responsabilidad, yo diría que la automedicación es una responsabilidad de las personas que usan alguna medida para aliviar algo, ya sea dolor o algún malestar de cualquier otro tipo. Es responsabilidad de esa persona, de los servicios de salud y particularmente de los profesionales de la salud en general, y también del Ministerio, del Consejo Superior de Salud Pública, de la Dirección Nacional de Medicamentos. Todo este conjunto de personas son responsables de que se sigan al pie de la letra los tratamientos que en general se le llama automedicación, pero no solo es consumir fármacos o medicamentos, sino también son recomendaciones. Por ejemplo, cuando usted me decía, usted está en contra de las medicinas hierbas naturales. Estoy en contra de las abuelas que recomiendan cosas, o de las comadres. ¿Saben por qué? La tía, la prima, la abuela, la vecina, todos. Porque estas personas hacían eso cuando las enfermedades eran pocas y eran endémicas. Entonces se sabía que el medicamento o la recomendación que iban a dar le había funcionado porque eran pocas las enfermedades. Pero hoy con la globalización hay infinidad de enfermedades. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que siempre evalúe un profesional de la salud, ¿verdad? En mi caso como psiquiatra, pues hasta un dolor de cabeza hay que evaluarlo desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista psicológico. Bueno, en este caso estamos poniendo un dolor de cabeza. Hoy en día, por lo que usted mencionaba, de que hoy la vecina, la prima, la tía, todos se meten, ¿verdad? Cuando, ay, me duele el vientre, ay, me duele aquí, ay, el niño se quemó, le ponemos tomate, ¿verdad? Ese tipo de cosas obviamente es cultural, es algo cultural. Vemos en otros países que también, de Latinoamérica, que también sucede esto. Entonces, ¿cómo podemos evitar, un ejemplo, si no vamos a ir le duele la cabeza, si no sé qué, no vamos a ir al doctor en cada dolorcito que tengamos, o cuál sería su recomendación en este caso de dolores mínimos y nos automedicarnos inmediatamente e ir al botiquín y veamos qué es, porque hoy los botiquines, sí, para todas las enfermedades sacan. Entiendo lo que usted dice. En teoría, lo digo en teoría porque la reforma de salud de El Salvador, que se comenzó en el quinquenio pasado, de 2009 a 2014, ofrece facilidades porque
ustedes han oído hablar de los equipos comunitarios de salud familiar. Sí. Estos equipos, yo los conozco porque yo estuve trabajando en ese quinquenio en salud mental en el ministerio. Sé que estos recursos en la comunidad pueden auxiliar previniendo problemas de salud en general. Entonces, creo que no es, ahora dije en teoría, ¿por qué? Porque estos equipos les falta entrenamiento y les falta, al ministerio le falta en general, recursos para poder capacitar a esto. Yo como psiquiatra, como especialista en salud mental, aquí lo digo públicamente, no pude capacitar a los equipos de salud mental para que se desplazaran los llamados equipos comunitarios de salud especializados. No pude porque no había recursos, pero ellos están en capacidad de asesorar qué hacer frente a una situación de un dolor de cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bueno ver que un profesional de la salud, tomando desde el promotor de salud. El promotor de salud es una persona que sabe bastante si está bien preparado para eso. Doctor, cuando tenemos en casa un botiquín, Georgina mencionaba eso, bien importante, porque no le vas a estar llamando o vas a ir a pasar consulta al médico a cada ratito solo porque te duele aquí, te duele allá. Tenemos que estar preparados para los primeros auxilios. ¿En qué caso sería la automedicación que sería como totalmente negativa y la automedicación en el lado positivo? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos pesar o balancear? ¿De qué manera se puede hacer? Para no caer en el extremo de que solo me voy a automedicar o no caer en el extremo de ir al médico constantemente. Mire, yo diría que usar un analgésico de los populares no va a hacer daño. Una tableta, 2 tabletas, ¿verdad? Pero sí, ese dolor persiste, entonces, es decir, porque un dolor leve con estos medicamentos, el acetaminofén, por ejemplo, no estoy haciéndole propaganda a nadie, es el principio activo, alivia un dolor cuando es leve y en 3-4 horas se ha ido ese dolor. Ahora, si persiste el dolor de 3-4 horas, probablemente requiera a lo mejor 12 horas la medicación cada 4 horas, ¿verdad? Tal vez, pero eso es cuestión de observarse. Pero si se trata de jóvenes, de niños, se tiene que manejar aún con más cuidado, ¿verdad? Ahora, cuando se trata de otro tipo de dolores abdominales, ¿verdad? Sí, yo recomendaría mejor ver a un profesional. ¿Por qué? Porque el ocultar un dolor puede estar retardando la intervención radical que necesita un problema de salud. Mire, doctor, pero hablemos de los problemas que nos podemos generar nosotros mismos al ingerir medicamentos. Y le voy a decir por qué. Hay ciertas medicinas, ciertas pastillas que no están reguladas. Yo puedo ir a comprar una o puedo comprar 200 y no me piden receta médica. Ahora, hay algunos comerciales en la televisión que dicen, mire, tómese esta pastilla porque va a evitar un paro cardíaco, le dicen. A lo mejor yo no tengo nada, pero como no, lo vi en la televisión, me la comienzo a tomar todos los días y me puede generar algún problema. Que hablemos de esos problemas para que la gente que nos están viendo en casa mejor vaya donde el médico y diga, mire, yo estoy tomando esto, ¿verdad? Y siento esto, me lo tomé por esto. Fíjese que le voy a referir rápidamente a una experiencia que yo tuve. El Consejo Superior de Salud Pública en el 1993 comenzó a controlar los psicofármacos, los psicotrópicos. ¿Por qué? Porque notaron ellos que había abuso de estos fármacos. Entonces ellos crearon unos recetarios especiales. Luego en el 95 yo me puse de acuerdo con el presidente del consejo e hice un estudio, ¿verdad? Tomando una muestra de médicos especialistas como de 7 ramas, entre psiquiatras, neurólogos, cardiólogos. Lo que usted acaba de decir respecto al dolor para el corazón, encontré en ese estudio que los psiquiatras no somos los que más recetamos psicofármacos.
sino los cardiólogos, los neurólogos, los endocrinólogos. ¿Por qué? Porque están haciendo medicina sintomática. Hacer medicina sintomática es aliviar síntomas y no se está atendiendo el problema de fondo. Por eso yo le planteé al presidente del Consejo en esa ocasión, mire doctor, permítame hacer un estudio, pero para ese estudio necesitaría que en las recetas especiales se pusiera el diagnóstico. Qué interesante. Y hay algo también que... Y al que fue, ¿cómo se llama? Candidato para alcaldía de Santa Tecla, el doctor, ¿cómo se llama? Flor. Bueno, vamos a dar. Le planteé también, el doctor Coto, le planteé, doctor, hagamos ese estudio, pero sí que por favor, ustedes ya han visto una receta especial. Sí. Consta de... Ahora se sube en internet, tres, ahora es online. hay una amarilla, entonces yo le decía a él, esa no la ven en la farmacia, solo la ve el consejo y el médico. Porque parece que ellos se oponían a poner el diagnóstico por la cuestión de la privacidad que debe de haber en una consulta. Pero les digo, esa solo la ve el consejo y poner el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los cardiólogos y los endocrinólogos están usando medicamentos tranquilizantes para que duerme el paciente y tal vez la persona está deprimida. Mire, doctor, y la depresión da insomnio. Sí, doctor, pero La depresión da insomnio, pero mientras no se trata con antidepresivos, el insomnio va a seguir. Claro. Mire, doctor, pero eso es en el caso del médico que lo receta. Pero digamos, una persona común y corriente, ¿sí? O sea, yo no soy médico. Yo puedo ir a una tienda, a la tienda que queda en la esquina de mi casa, y yo puedo comprar 20 pastillas para el dolor de cabeza. Y no me van a decir que no. Imagínense, y si me tomo esas 20 pastillas, ¿qué me puede generar? ¿Puedo tener problemas de páncreas? ¿Los riñones me pueden fallar? O sea, eso es para que la gente en su casa entienda que es importante visitar al médico. Pero no te las vas a tomar todas de un solo, Doctor, Es que ese es el problema, hay personas que sí lo pueden hacer. de la automedicación. Pero en ese caso que usted dice, hay inconscientemente deseo de morirse porque tomarse 20 pastillas para un dolor es no tener una conciencia pues clara de lo que es un problema y cuál es la solución. Lo cual necesitaría, en ese caso, ya no un médico general, sino un especialista, un psicólogo, un psiquiatra para detectar esa cuestión inconsciente. Doctor, ¿verdad? aquí la producción nos ha preparado una nota acerca de los riesgos de la automedicación, así que vamos a ver de qué se trata. La automedicación sin control médico o farmacéutico conlleva una serie de riesgos para la salud, que en diversos casos no son conocidos por quien ingiere los medicamentos. Comenzamos con la toxicidad, la cual provoca efectos secundarios, reacciones adversas y en algún caso intoxicación. Continuamos con la falta de efectividad, porque se utilizan en situaciones en las que no están indicados, como tomar antibióticos para tratar procesos víricos ante los que no son efectivos. Dependencia o adicción, la cual se provoca muchas veces sin causar un efecto curativo. Enmascaramiento de procesos clínicos, que por tanto retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Tomando en cuenta esta lista de riesgos, estamos seguros que consultarás a tu médico antes de ingerir un medicamento. Con esto y mucho más, sigue en sintonía de Hola El Salvador. Bueno, muchísimas gracias a la producción por la nota. Imagínense ustedes todo el montón de complicaciones que uno puede tomar al ingerir un medicamento que pues no se lo han recomendado. Doctor, ¿qué recomendación le podemos dar a alguien que digamos en este momento se toma una pastilla sin que un médico se lo haya recetado y se enferma por tomarse la pastilla? ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? ¿Y qué tipo de reacción habría de tener? Hay un rayo, alergia. Imagínense, se desmaya, le comienzan otros dolores, vómitos.
¿qué se le puede recomendar a esa persona? Pues yo insistiría en ir a una unidad de salud y que describa lo que ha tomado, ¿verdad? La cantidad que ha tomado, ¿verdad? Por eso es que yo decía, pues, de que la reforma de salud se presta para eso. Yo como psiquiatra, en el tiempo ese que estuve, creamos en 10 hospitales unidades de salud mental para que la gente ya no tenga que ir al hospital psiquiátrico hasta Soyapango. No, y no solamente eso, sino que también, doctor... Pero es necesario que hay... Fíjese que lo que usted me plantea es razonable, pero no es de tanta urgencia como, por ejemplo, el que una persona llevada por desesperación de que no se tranquiliza, se toma todos los medicamentos o toma más de la dosis indicada. Entonces, a eso sí yo le diría a las personas, por favor no haga eso, ¿verdad? Porque el aumentar la dosis no va a resolver el problema. No lo resuelve. Las dosis ya están establecidas y esas las establecemos nosotros de acuerdo a las capacidades que tiene el fármaco que produce el laboratorio en cuestión, ¿verdad? Doctor, y ahí podemos también, para ir finalizando, que definitivamente uno, no hay que automedicarse, no hay que escuchar a la tía, a la prima, a la abuela, porque definitivamente su cuerpo no es el mismo que, no es igual que mi cuerpo, y tal vez reaccionamos de diferentes maneras a cualquier fármaco o incluso la medicina tradicional. Entonces, realmente ahí podemos darnos cuenta que es importante ir a un especialista. Y hay muchas personas, y estoy de acuerdo con usted, hay muchas personas que simplemente se toman la pastilla y nuestra mente dice, ay, me tomé la pastilla y ya estoy bien. Entonces, creo que también es importante mejor meditar a dónde es que nuestro cuerpo, uno, el ser humano debe ir conociendo su cuerpo. Ah, bueno, como hago esto, entonces me va a doler esto. Como hago esto, tal cosa, también. Entonces yo creo que es importante ir donde un especialista. Como dice el doctor, la mejor recomendación, vaya al doctor. Si para eso está, pues para el doctor, para atender a la gente, es su vocación. Inclusive yo pediría a los otros especialistas, de cardiólogos, endocrinólogos, que usen la llamada interconsulta. Cuando vean que su paciente le dan fármacos y sigue con problemas de insomnio, que mejor lo vea, que lo refiera en interconsulta. Interconsulta quiere decir que regresa a su... Porque tal vez se trata de un diabético, de algún cardiópata, ¿verdad? Que necesita seguir con el médico, ¿verdad? Pero que para ese momento del insomnio y todo, mejor que evalúe el psiquiatra. Perfecto. Claro, doctor, gracias. muchísimas gracias. Si usted quiere contactar con el doctor Carlos Alberto Escalante, él es del Centro Diagnóstico Escalón, puede llamar al 2263-6392. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias. Y la pregunta clave aquí es, ¿le gusta las rajas de canela en el arroz en leche? ¿Le gustan? ¿O que se la saquen mejor? Doctor, muchas gracias. Qué placer, oye. Un gusto. Vamos a una pausa, volvemos. Ahora sí va la consulta con Henry.